capítulo 29, titulado El despertar, pasaje 8, titulado El anticristo. Página 698. Bueno, dice así. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Recordemos que el pasaje anterior, el que vimos la semana pasada, nos hablaba, no era el pasaje anterior, era la lección que hicimos juntos. Nos decía que vivíamos a base de símbolos, ¿no? Símbolo ahora se le llama ídolo, es lo mismo. ¿Qué es un ídolo? ¿Crees saberlo? Pues los ídolos no se reconocen como tales y nunca se ven como realmente son. Y hay muchas veces en las que los ídolos vienen disfrazados de tal manera que es casi imposible reconocerlos a no ser que ya se tenga una cierta experiencia en discriminar o discernir entre las ilusiones y la verdad. Nunca se ven como realmente son. Hay ocasiones en las que podemos tomar conciencia de que alguna imagen ilusoria del mundo está ahí tentándonos a comprar mundo y robándonos la paz. Sin embargo, hay una forma más insidiosa de operar del ego, que es la forma en la que nos ofrece ídolos que parecen representar amor. Estaba pensando en una película titulada La última tentación de Cristo, muy interesante porque explora algo, hace que el espectador de pronto viva una versión paralela o alternativa de la crucifixión, de una forma diferente de resolver la crucifixión, que es adentrándose en un sueño, creyendo que el sueño ha terminado. Es una de las capacidades que tiene la mente. El Cristo en esta película está siendo crucificado, está experimentando lo que desde la perspectiva de la película se representa como la agonía previa a la muerte, y en ese momento aparece una niña de aspecto cándido, inocente y bello, con una sonrisa, y le dice al Cristo: ya has sufrido bastante, aquí termina tu agonía, ven conmigo que yo te llevo al paraíso. Y el Cristo acepta, ella le quita los clavos y él la acompaña, salen del ambiente descarnado y desértico del Gólgota y se adentran en un paraje con bosque verde muy hermoso, y ella le lleva a casa de Marta y María y él se casa con una de las dos, no recuerdo cuál, y tiene una vida de padre de familia. Y ha caído en la tentación de creer que esa es la voluntad de Dios, que la niña era un ángel que venía a anunciarle el fin de su sufrimiento y que se le estaba recompensando. Una de las grandes capacidades que tiene la mente del ego, es la de generar escenarios trampa horizontales en los que se representa la evolución, el despertar y la belleza a la que accedemos a medida que perdonamos, y no advertimos que sencillamente estamos pasando de un sueño a otro. O sea que cuando practicamos el perdón, cuando nos entregamos al Espíritu Santo para que nos lleve a través de nuestras vidas a la expiación, tenemos que estar dispuestos a estar, como nos dice el curso nos pide: mantente alerta y vigilante solo en favor del reino. Estate dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas aquí, cada uno de los ídolos a través de los cuales tú vives. Los ídolos son el objetivo que se persigue aquí. Los ídolos son los que nos dan aquí motivación para vivir.
es lo que hace que concibamos el movimiento de este presente imperfecto a ese futuro en el que el ídolo se pueda obtener, o es el plan de vida de desplegar todo mi control para retener al ídolo ya obtenido, etc., ¿no? El ídolo es clave, es la pieza clave de la oferta ilusoria de realidad virtual que el ego nos hace. Así que no siempre los ídolos son tan obvios, tan fáciles de detectar. Su propósito, eso sí, en todos los casos, no importa que tenga apariencia hermosa, promesas de felicidad, o que sean muy, muy reconocibles como algo que causa sufrimiento. En todos los casos, su propósito es turbio. ¿Cuál es este propósito turbio de todo ídolo? Sustituir a Dios y hacer que el Hijo sustituya el ser que Dios creó en él por un ser corpóreo que nace y muere y que en el intervalo sufre y experimenta todo tipo de pérdidas. Así que su propósito, por bello que parezca, es turbio. Y son a la vez temidos y venerados, porque no sabes para qué son, ni para qué se concibieron. Y aquí es donde vemos la radicalidad absoluta del mensaje que pretende liberar al Hijo de hasta la última de sus cadenas, sin la más mínima transigencia. Mis hijos, el amor de mi vida, la carrera universitaria que tanto me costó estudiar, la fortuna que he amasado, todo, absolutamente todo, ha sido concebido aquí para atrapar al Hijo de Dios en una realidad que no es la suya, en un sueño. Todo está diseñado para atrapar al Hijo en un espejismo y hacerle olvidar quién es. Un ídolo es una imagen de tu hermano, a la que atribuyes más valor que a él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es? Mi hermano es Cristo, mi hermano es Dios, mi hermano soy yo. Y sin embargo, yo estoy jugando un juego conmigo mismo, como decía la lección que acabamos de hacer, en el que yo elijo convertirme en un cuerpo y elijo convertir al resto de mí mismo en cuerpos también. Y pretendo que estos cuerpos y el amor especial que entablo con estos cuerpos sustituya a Dios y el amor santo que yo siento por Dios. El amor santo, el amor entre iguales, la comunicación eterna que existe entre el Padre y el Hijo, yo pretendo sustituirlo por estos pequeños grumos o puntos discretos diseminados por el espacio y el tiempo, a los que llamo el cuerpo de mi hermano. Y cuando el cuerpo de mi hermano evoca para mí una historia en el tiempo de ataque y de dolor, de enemistad, vale. Estas son las lecciones de perdón que primero identificamos cuando nos entregamos a esta tarea. Pero cuando ese cuerpo simboliza para mí todo lo que hace que este mundo sea hermoso y merezca la pena, y yo deseo aferrarme a él, cuando se trata del cuerpo de mi adorada abuela, madre, de mi hija, del hombre o la mujer que amo, y aún ahí se me pide, mira bien, porque estás cometiendo idolatría. Estás haciendo de la inteligencia sin forma del Cristo, completamente unida, estás haciendo una relación imposible, inviable, falsa, ilusoria entre dos. Y luego estás pretendiendo en el espacio que te separa de ese otro establecer un vínculo de amor. No es posible. No es posible. Ahí donde se concibe un otro, la relación es de miedo. Ahí donde se concibe un otro, el miedo hace acto de presencia. A otro no se le puede amar. Solo me puedo amar yo a mí mismo. Así que tengo que mirar bien
esos cuerpos que veo afuera. Porque aunque parecen, tienen la imagen de un cuerpo, de un otro, bien distinto de mí, con características completamente diferentes. Se trata de mí, se trata de un truco de la mente, se trata de mí mismo. Y yo no me puedo perder. De manera que, a pesar de que en este truco de imágenes, en el que los cuerpos aparecen y desaparecen, se alejan o se acercan, parece que sí puedo experimentar pérdida. Una vez que yo paso al reconocimiento de mi ser como el absoluto no puede experimentar merma de ninguna clase. No puede experimentar pérdida en ninguna relación, ni pérdida de su propia vida. Vida que es eterna, puesto que Dios así lo ha creado. Cuando decimos yo soy el Santo Hijo de Dios, estamos declarando aceptar nuestra creación tal como fue. Estamos declarando que ya no vamos a inventarnos un yo que muere, que sufre, que experimenta pérdidas, que envejece, que se relaciona con un otro en una relación completamente desquiciada y ambivalente, en la que a veces ama y a veces odia. Estamos declarando todo eso. Es importante que lo sepamos. A veces decimos alegremente, soy el Santo Hijo de Dios mismo y luego me voy a pelearme con mi pareja. No. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. Significa que soy todo lo que es, que mi ser es absoluto, que no hay un lugar donde mi ser termina y empieza otra cosa. Por tanto, la muerte no me puede visitar. No puedo conocer la muerte si conozco mi ser. Así que yo pongo a mi hermano frente a mí y me pregunto, ¿qué quiero ver ahí? ¿Una imagen soñada por mí? ¿Una imagen cuerpo de un hijo, de un esposo? ¿O quiero conocer al Cristo? Quiero conocer al Cristo. Nos conformamos con tan poco, con conocer esos objetos desde fuera. Cuando somos el Cristo, los conocemos íntimamente desde dentro. Nos hacemos uno con ellos. Y entendemos la belleza y la bondad de la creación, en la que el seguro de que la pérdida no es posible nos llena y nos inunda de paz. Estamos acostumbrados a conocer de forma tan pobre. Aquí hay un objeto que conoce a ese otro objeto. A este objeto le amo, a este le temo, a este me disgusta, a ese lo odio. Y luego nos presentan a Cristo y nosotros decimos, Cristo debe ser otro objeto, tengo que ver dónde lo encuentro. A ver de qué manera puedo entablar esa conexión dualista especial con Cristo, otro objeto. Pero Cristo es el único que no se deja conocer de esa manera. Solo hay una manera de conocer a Cristo, una sola, siendo Cristo. Y cuando somos Cristo, nos hacemos uno con toda la filiación. Así que tenemos que intentar que nuestra vida tenga esa cualidad sagrada del que vive en presencia de Dios. Y tenemos que ser capaces en cada encuentro de tomar la decisión deliberada y consciente. ¿Esto qué es? ¿Una imagen o ídolo de Dios? ¿O Dios mismo? Sea cual sea la forma de los ídolos, los inventaste para reemplazar a tu hermano. Tú conoces a tu hermano a través de su cuerpo, de su imagen percibida y a través de la historia y la memoria que te cuentan quién es, cómo es, qué puedes esperar de él, qué tipo de cosas nunca puedes esperar de él. Y así lo limitas, y así lo aprisionas, y así le impides mostrarte el esplendor del Cristo. Pierdes el presente fabricando tiempo, tejiendo historias, todas falsas, ¿a cuál más falsa? Esta es la forma en que aprisionas al mundo, negando tu identidad eterna, tu presencia eterna. Te niegas a encontrar el presente. Esto, el hecho de que inventas los ídolos para reemplazar a tu hermano, es lo que nunca se percibe o reconoce. Más así es
Trátese de un cuerpo o de una cosa, de un lugar o de una situación, de una circunstancia o de un objeto que se posea o se desee, de un derecho que se exija o de uno que ya se tenga. Está describiendo un rango posible de ídolos, de los cuales tenemos muchos de nosotros. Sí que es cierto que para algunos de nosotros está claro, en esa jerarquía de ilusiones que establecemos siempre en nuestras propias vidas personales, cuáles son los ídolos principales. Esos ídolos en los cuales directamente me niego a ser quien soy, me niego a experimentar la dicha de ser. Pero luego podemos ver, una vez que nos entregamos a este trabajo de corrección mediante autoobservación, que la lista de ídolos mediante los cuales vive o arrastra sus cadenas el hijo en esta ilusión es casi infinita. Ya hemos visto, no solo el cuerpo de mis hermanos es un ídolo, sino cualquier objeto, o un lugar, o una situación, o una circunstancia, o un objeto que se posea o se desee, un derecho, una creencia, una ideología, la afiliación a un club deportivo. Mi deseo de espiritualidad malentendido, el deseo de llevarme el yo al logro espiritual, todos son ídolos, todos son ídolos. No dejes que las formas que adoptan te engañen. Ya hemos visto esta habilidad del ego para hacernos pasar de un sueño a otro sin que siquiera lo advirtamos. El ego tiene la capacidad de recrear para nosotros sueños de liberación, sueños de iluminación. Y seguimos soñando. Tipo de sueño más sutil y más insidioso de todos. No podemos parar hasta que estemos completamente despiertos y ese despertar traiga su propia certeza de liberación. Ahí acaba nuestro camino. Antes no. No dejes que las formas que adopten te engañen, pues los ídolos no son sino sustitutos de tu realidad. Sustitutos de tu realidad. El curso nos permite un símbolo. El curso nos habla del Espíritu Santo como Dios con función simbólica. Nosotros podemos, por ejemplo, decir, como ha sido en mi caso, ¿no? Para mí, en mi caso, todo el mundo sabe, no es ningún secreto, que este rostro ha sido mi ídolo, porque es un ídolo, es un símbolo. Pero es un símbolo y un ídolo de una naturaleza completamente diferente, porque es el único, sabemos que somos nosotros quienes damos significado al mundo. Y este símbolo, para cada uno el que sea, es el único símbolo que representa la verdad. Todos los demás representan ilusiones. Pero este representa a Dios, lo único que es real. Y por tanto podemos decir que en este mundo ese símbolo, es decir, el Espíritu Santo, sea cual sea la forma simbólica que adopte, es el símbolo que destruye todo símbolo. El símbolo al que nos hemos de aferrar hasta el despertar y luego, una vez que despertemos, intercambiarlos por la verdad del conocimiento, el conocimiento directo que no puede ser representado o simbolizado por nada. De alguna manera, tú crees que completan tu pequeño yo, ¿no? Hablábamos el otro día de cómo cada uno de nosotros extiende los tentáculos de este yo falso y de hecho este yo moriría si no fuese por todas las imágenes que le protegen, que le sostienen, ¿no? Es este yo, pero que este yo es mujer, pero que este yo es hombre, pero que este yo es arquitecto, ama de casa, cualquier cosa, que está casado con, que es novio de, que es madre de, hijo de, etcétera, etcétera, etcétera. Características sin fin que completan tu pequeño yo, ofreciéndote así seguridad en un mundo que percibes como peligroso.
Me ofrece seguridad. ¿Qué me ofrece seguridad? Me ofrece seguridad mi familia. Mi familia, las memorias que comparto de la infancia de este cuerpo con mi familia, eso me ofrece seguridad. Las personas que me conocen, me ofrece seguridad tener un determinado aspecto, una determinada cuenta bancaria, un determinado estatus, reconocimiento, unos determinados conocimientos, etcétera, 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 etcétera. Es la forma en que buscamos seguridad en el sueño. Y no advertimos que la necesidad de protección y seguridad se debe a nuestro empeño en ser irreales, es decir, a nuestro empeño en soñarnos. Y que ningún ídolo o imagen soñada nos va a poder dar esa protección que buscamos, puesto que lo único que nos puede hacer sentir la protección verdadera, la que nos da paz, es nuestro propio ser, tal como fue creado, sin ilusiones de cambio o de limitación. Cuando alguien dice yo he nacido y yo voy a morir, ese alguien no sabe quién es, no tiene ni idea. Cuando alguien dice yo soy ahora, yo sé que soy ahora, y me niego a identificarme con ningún ídolo que pertenezca al tiempo. A ese ya lo podemos llamar Cristo. Estaba acordándome de un cuento, hay un cuento muy interesante. Al principio no lo entendía yo, pero luego cuando entendí su significado vi lo poderoso que era. Un cuento típico, muy, muy conocido, de un hombre que el cuento no especifica por qué está siendo perseguido por un tigre. Está siendo perseguido por un tigre. Y corre a ponerse a salvo del tigre, pero el tigre corre detrás. Y de pronto este hombre ve un precipicio y se tira. Y antes de caer al vacío, logra aferrarse a una rama, a un arbusto que está ahí. Y se agarra. Pero es una situación muy precaria. Entonces este hombre está ahí, arriba está el tigre, abajo está el precipicio, y de pronto advierte que en la mata a la que se acaba de aferrar hay una fresa silvestre, bellísima, madura en su punto. Y entonces ese hombre, con curiosidad, imagino que con la mano con la que no estaba aferrada, agarra la fresa y se la come. Y experimenta el éxtasis de ese instante. Experimenta todo su ser en ese instante, porque cuando un tigre te persigue por arriba y un precipicio por abajo, no puedes falsear tu experiencia, la vives con todo tu ser. Y este cuento simboliza la condición eterna del Cristo. El Cristo es siempre presente. El Cristo es siempre el absoluto. El Cristo siempre es todo lo que es. Y en el cuento, el tigre simboliza el pasado y el precipicio el futuro. Y la fresa simboliza la capacidad de recibir el presente, el regalo eterno de Dios, mi ser, sin tiempo.